de Mónica Castillo Mendoza. La ponencia se titula Hacia una interpretación de la evidencia místico-ritual del tránsito existencial en el, si pronuncio bien, Temazcali. Tlaxcamati miek, Tlaxcamati, Pampa, Sencacuali, Aguigali, Sencacuali, Tlalpan, Pilatepense. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por su escucha. Pues hoy vamos a presentarles este tema que hemos preparado y que hemos titulado al efecto Hacia una interpretación de la vivencia místico-ritual del tránsito existencial en el Temazcali. El objetivo de este tema es describir el ritual del Temazcali como un proceso existenciario para comprender la vivencia de interpelación respecto de la reconstitución del ser humano y el modo de existencia enraizada que éste sugiere. Para esto hemos sugerido 4 momentos de la exposición. Un primer momento va a tratar el Temazcali como una vivencia ritual desde el horizonte cultural nabo. En un segundo momento, el Temazcali como cosmoconvivencia en la actualidad. Y el tercer momento plantea a la ceremonia del Temazcali como una experiencia de contacto. Finalmente vamos a presentar algunas reflexiones derivadas pues, de estos planteamientos. Bien, quisiéramos entonces comenzar con este primer subtema y que nos refiere a una vivencia ritual del Temazcali, pero desde un horizonte cultural, un horizonte histórico, que no solamente se puede concretar a una historia pasada, a una historia antigua, sino que nos presenta articulaciones importantes el día de hoy con la lengua. Temazcali se ha traducido generalmente como baño de vapor, en muchas de las fuentes así se encuentra. Sin embargo, la palabra Temazcali se deriva o se compone de 2 vocablos en náhuatl, temoa y cali. Temoa quiere decir buscar y cali quiere decir recinto. De tal manera que en ningún lado aparece por ahí la traducción, como nos lo han comentado, baño de vapor, sino más bien nos habla de un proceso de búsqueda del recinto, y que tiene mucha articulación con lo que sucede al interior mismo de la ceremonia del Temazcali, que lo vamos a ir platicando en unos momentos. Entonces, el ritual mesoamericano del Temazcali evoca distintos mitos de la creación y devela de alguna forma la historicidad del ser. Queremos referirnos a 5 mitos mesoamericanos de la creación y que por supuesto hay muchos otros más, pero quisiéramos situar ahora 5 en particular. Uno que tiene que ver con Huehueteotl como la energía antigua, la energía que precede a la oscuridad y que de esta forma nace a partir de esta energía el calor. Esta primera energía sienta las bases, digamos, para que en un segundo momento, el segundo mito, se dé paso. Oxomoco y Zipactonal son una pareja, una dualidad, una energía creadora de la existencia. Entonces, ellos como creadores del tiempo, Oxomoco y Zipactonal, parten de lo que ha dejado Huehueteotl, que es la oscuridad y el calor, y desde ese calor crean con la humedad, esta pareja o esta entidad, crea los seres. Gracias a esta creación, ya con la oscuridad, con el calor y la humedad, entonces se da paso al entendimiento y la comprensión de un tercer mito, Nanahuatzin y Tecucistecan. Nanahuatzin y Tecucistecan son 2 seres, son 2 entidades que a partir de ellos y su ofrecimiento se crean el sol y la luna. Entonces, la luna de alguna forma está representando Tecucistecan, está representando el soplo que aviva el fuego de la hoguera y que va a tenerlo en alta llama para que Nanahuatzin se pueda hacer su ofrecimiento y puedan hacer de esa forma el sol. Nanahuatzin, sin embargo, a diferencia de Tecucistecan, Nanahuatzin no tiene grandes atavíos ni grandes joyas que ofrendar, sino por eso ofrenda su vida misma. Tecucistecan está finalmente ataviado, pero él en su papel y en su rol como creador hace la vez de estar soplando, de estar insuflando el viento en la hoguera y para que esta esté viva y se pueda ofrendar Nanahuatzin. De tal forma que Nanahuatzin se asocia con la desnudez y Tecucistecan con este viento, con este soplo, con el canto incluso, que viene acompañado con el hijillo o con el viento que deriva de su voz. Un cuarto mito se refiere a Tepeyoloctli y Piltzintecutli.
Tepeyolotli como un elemento de las cuevas, como la oscuridad, como el color negro, y Pitzintecutli, digamos, como una parte complementaria de este mito que refiere más bien a la luz, a la potencia que tiene el sol para alumbrar las dimensiones de la Tierra y poder con ello crear entonces la luz y las formas. Tepeyolotli hace referencia de esa forma a la sombra y al silencio, a la quietud. Pitzintecutli entonces refiere a la luz y con ello la palabra. Un quinto mito que tiene que ver con estas dimensiones, con 5 dimensiones que encontramos presentes después en el Temazcal, es el mito de Chicomostoc. Chicomostoc no como un lugar propiamente ubicado en algún lugar de manera física, sino más bien como una metáfora de las 7 cuevas. Chicomostoc quiere decir Chicome Ostok, 7 cuevas. Y a partir de esas 7 cuevas nos están hablando más bien de las 7 cuevas que tenemos en el rostro. 7 espacios, 7 cavernas, 7 hoyos, de alguna forma, para poder hacernos del mundo, para podernos apropiar del mundo. Y desde estos orificios, permitir también responsabilidad hacia esto que le viene a nosotros. Entonces, la responsabilidad radica ahí en hacer lo propio y en hacernos responsables de este ejercicio de acontecimiento. El ritual del Temazcali entonces consiste en calentar unas piedras previamente para que cuando estén listas las personas que se disponen a entrar al Temazcal puedan hacer un ofrecimiento de tabaco. Con esto se pide permiso para entrar al recinto y una vez hecho, entonces todos los participantes nos metemos al interior de este espacio, del recinto oscuro. Posteriormente van entrando poco a poco las piedras calentadas y en ella se vierte agua. Esta agua se convierte en vapor, evidentemente, y a partir del acompañamiento del vapor y de algunos cantos que se van haciendo a lo largo de la ceremonia, se van evocando 4 etapas que tienen que ver con una distribución místico-matemática de cada uno de los números que en estas conforman. Se, Ome, Ye y Nahui. Estos son los números que vamos a explicar un poco más adelante, tienen que ver con un proceso de desarrollo y de construcción, no solo física del ser humano, sino también espiritual, con el cual se puede alumbrar nuevamente y dar a luz así después de entrar al Temazcal. Cuando se encuentran las personas, cuando nos encontramos las personas en el Temazcal, hay oportunidad entonces para crear un cuidado de sí mismos, pero no solo un cuidado de sí mismos, sino también un cuidado hacia nosotros, de tal forma que este cuidado nos enseña y nos va dando la oportunidad de acercarnos y de hacernos responsables de nuestro propio silencio, de nuestra propia posibilidad de hablar, pero también desde nuestra propia desnudez. Y un contacto de cuidado también hacia los elementos que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, a partir de esta comprensión de lo que implica sí la historia mítica, pero también el ejercicio ritual y espiritual del Temazcali, vamos a pasar un segundo momento a hablar del Temazcali como cosmoconvivencia en la actualidad. Convivencia o la cosmoconvivencia náhuatl, quiénes somos, cuáles son nuestros modos de ser dentro de este mundo al que estamos dados, de qué manera hemos venido a habitar tal como habitamos, aparecen efectivamente elementos que son como pilares que fundan esas condiciones. Y esos pilares que fundan estas condiciones de existencia son algunos de los mitos que ya señalaba. Es decir, nosotros venimos desde esta perspectiva, desde esta filosofía, desde esta cosmoconvivencia, como la denominamos, de 4 creaciones anteriores. 4 creaciones anteriores de las cuales se derivó una quinta y que ustedes pueden ver en la Ciudad de México, en el calendario por la Piedra del Sol que se denomina así en el Museo de Antropología. Y esa quinta edad es la edad idónea para la existencia de algo que en náhuatl se denomina Macehual. Macehual es el que merece, se traduce como ser humano, y parte importante o parte de nuestra propuesta es que Macehual podría equipararse con la noción incluso de Dasein, como este modo de ser arrojado al mundo, que tiene una responsabilidad específica que asumir, pero que esa responsabilidad no le viene sino al someterse a una inquietud permanente. En este caso, la inquietud que nos permite a nosotros desvelar esos enmascaramientos cotidianos, pues son los rituales, porque los rituales incomodan, los rituales inquietan. En el caso del ritual del Temazcal, hay diferentes inquietudes que van
estimular nuestra interrogación por el propio ser. Una de las primeras es entrar al silencio. El silencio es una parte fundamental porque desde el silencio se reconstruye y se hace renacer la palabra. Otra parte es la desnudez que puede ser parcial o que puede ser total dependiendo de las circunstancias y de la propia ceremonia. También inquieta al ser humano en la medida en que está en contacto con otros cercanos en su propia condición corporal, pues lo pone ante una circunstancia no de un deseo, por ejemplo, carnal, sino de un reconocimiento de cómo está constituido el cuerpo de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, y cómo puede convivir sin necesariamente, digamos, darse a una condición erótica dentro de ese espacio, que al final de cuentas es un renacimiento. Otra condición importante es la oscuridad. Dentro del temazcal lo que se busca precisamente es recrear un espacio como lo imaginamos que pudo haber sido el vientre de nuestra madre. Entonces es un espacio húmedo, cálido, un espacio oscuro, un espacio que nos mantiene en un contacto perpetuo, es decir, nos toca en las paredes por todos lados. Cuando uno está en la bolsa, en el líquido amniótico de la madre, está siendo contactado por todas partes, y esa caricia es fundamental porque entonces nos da idea desde antes de ser arrojados al mundo de quiénes somos y cómo estamos conformados como totalidad. Y una vez que nacemos, una vez que somos dados a luz a partir de esta reinstauración de ese momento originario, pues entonces nuestra responsabilidad para asumir esa condición a la que hemos sido dados es desarrollar un rostro, pero que siempre sea este rostro propio. Por eso hablamos del Chicomostoc. La antropología mexicana se ha dedicado en muchísimos textos a hablar de Chicomostoc como un lugar mítico que intentan ubicar en Aridoamérica, en el norte del continente, o en algunos lugares muy ubicados del propio país, Mezcaltitlán, por ejemplo, en Nayarit, o algunos otros como Guanajuato. Y sin embargo, Chicomostoc tiene que ver más con un principio filosófico que habla de que tenemos que hacer renacer nuestros ojos para poder volver a mirar de una manera distinta, volver a reparar nuestra capacidad de respiración para influirnos del aire del mundo, del hijillo que le llamamos en náhuatl, de una manera distinta, para hacer brotar otras palabras y para escuchar de otras formas. Entonces esas 7 cavidades en el rostro son los que nos permiten hacernos cargo de algo que sea propio, de algo que sea nuestro, porque el rostro de cada uno de los sujetos que es renacido, que es dado a luz en el temazcal, pues es único, irrepetible, y cada uno se debe hacer cargo de esa condición. Y con esa condición entonces aparece, se revela también esta concepción ritual mística de los números. Tenemos unas 7 cavidades, las 7 cuevas, Chicomostoc, además del vientre de la madre tierra y del vientre propio de nuestra madre que nos engendra, pero también tenemos las 5 edades que referíamos hace un momento como una etapa idónea o ideal para la construcción de la humanidad. 4 momentos anteriores para la creación de esta quinta era que, según la cosmovivencia náhuatl, es en la que vivimos por lo menos en esa condición. Entonces tenemos ahí 4 etapas que son las que tienen que enfrentar el ritual del temazcal para poder darse nuevamente a este renacimiento. Y además de eso, la primera etapa, como decía hace un momento, en mexicano o en náhuatl, 1 se dice se, que correspondería a la primera etapa. Y se es la raíz de una palabra que es sentri, que significa semilla. Entonces el ser humano que regresa al temazcal es una semilla que está injertándose en el vientre de la tierra para echar raíces y con esas raíces asumirse como propiamente es. No puede ser algo que no sus raíces le sugieran hacia lo que no lo proyecten. El número 2 se dice ome y forma la palabra omic. Omic es hueso como una estructura. Entonces una vez que la raíz ha quedado sembrada, que la semilla ha quedado sembrada, esta echa una estructura, una caña, por ejemplo el maíz, o una enredadera, por ejemplo el frijol, sobre la cual va creciendo. Ese sería el omic o la estructura. Y después 3 se dice yei, y esta palabra conforma, o es la raíz de yesti. Yesti es la palabra para el fluido de todas las cosas vivas en la tierra, pero fundamentalmente para la sangre humana. Yesti se dice sangre. Y entonces esa semilla que tiene una estructura requiere que por dentro fluya esta energía, este líquido vital, para que precisamente pueda florecer. Y finalmente, Nahui o Nácat, Nahui, que es el número 4, que forma la palabra Nácat y que significa lo que está rodeando, la encarnación propiamente, el ser dado a luz. Y la última etapa que sería el Macuili. Macuili son los dedos de la mano, 5 es una mano completa, y esto nos hace saber en términos metafóricos y en términos también de esta propuesta que
con la mano se empeña la labor propia del ser humano en la tierra. Es a través de nuestras manos que podemos empeñar nuestro trabajo y entonces así encontrar nuestro verdadero rostro y corazón. El temazcal entonces deviene de esta manera, no como un baño de vapor, porque ya dijimos que en la propia palabra temazcal no hay ni baño ni vapor. Baño se dice nimalti en náhuatl, ¿no? O sea, si yo quiero decir me voy a bañar, yo digo nimalti, y vapor se dice ihpoctli, como humo de agua. Y en temazcal no hay ni malti ni ihpoctli. O sea, temazcal puede venir en todo caso de temoa, que es descender o buscar, y cali, que es un recinto. Entonces, el temazcal y la propuesta que estamos realizando acá, haciendo caso precisamente a dejar hablar el lenguaje, como señalaba Heidegger, es precisamente la búsqueda del recinto. ¿De qué recinto? El recinto que somos cada uno de nosotros en cada caso, y al cual le corresponde un modo específico de vivir por habitar este mundo. ¿Cuál es ese modo específico de vivir o de dónde podemos adquirirlo? De la capacidad que tenemos de arraigarnos, de echar una semilla que crezca sobre su estructura, que florezca y que haga aparecer su propio rostro. Para que eso se devele, digamos, necesitamos forzosamente elementos que nos inquieten. Ya decía yo hace un rato, la oscuridad, el calor, la humedad, la desnudez, el canto. O sea, estar en un temazcal a oscuras durante 40 minutos más o menos, a 80 o 90 grados de temperatura, implica un ejercicio de interrogación, de inquietud, de angustia, ¿no? Es un ejercicio fuerte, no es para nada una dinámica, digamos, romántica o de spa para que te relajes. Hay que sostenerse, digamos, ¿no? Hay que hacerse cargo de uno, porque además quien está al lado te puede decir, ánimo, guerrero, es muy dado esta condición, pero por más que el otro te diga, cuando sientes el calor en el rostro, en el cuerpo, en las orejas, no hay voz ajena que te pueda permitir continuar. Entonces, una interrogación precisamente, ¿qué hago yo aquí y para qué estoy padeciendo esto que padezco? Y además, ¿cómo esto me va a ayudar después en mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, se trata precisamente de que esta experiencia de inquietud, de desencuentro, desencadena toda una propuesta estética que le permite al ser humano y al participante, sea niño, mujer, hombre, anciano, preguntarse quién es, preguntarse de dónde viene, preguntarse de qué manera puede hacerse cargo de sí mismo y del cuidado de los demás en la vida cotidiana. Entonces, este temazcal deviene en un cosmos, una estructura de orden, pero no un cosmos como estructura preestablecida, sino como una estructura, digamos, abierta, como un proyecto a partir del cual uno puede constituirse, partiendo fundamentalmente del diálogo y de esta relación o de esta capacidad de establecer habla con el mundo. Es el mundo el que me mantiene y el que me provoca esa circunstancia, porque es la tierra que se abre para recibirme, para realumbrarme, y entonces en ese diálogo yo puedo proyectar una potencia de ser distinta. Esa potencia de ser, insisto, tendrá que estar fundamentada en la raíz. La raíz no va a dar otra cosa que no sea lo pertinente. Una raíz de maíz no va a dar otra cosa sino maíz. Pero este maíz puede ser rojo, azul, negro, blanco, etc., dependiendo de las circunstancias, ¿no? Eso nos pone en un tránsito de distintos estados anímicos y también en un tránsito para proyectar potencialidades de ser. Ese ser humano, para ir cerrando esta siguiente parte, ese ser humano enraizado, verdadero, cultiva en términos de esta procuración del cuidado tres condiciones importantes. Hijillot, que es la respiración, hijillot significa eso, aliento. El tonali, que es el calor del cuerpo, que es esta capacidad calórica que tenemos como seres vivos, como mamíferos incluso. Y el teyolía es el movimiento. Estos tres elementos, López Austin, por ejemplo, en su texto de Cuerpo Humano y Biología, los denomina como tonales, como las tres ánimas. Seguramente hay más en la cosmovivencia náhuatl que no se habla de ellas, pero que están presentes. Una de esas más es la capacidad umbilical, la capacidad umbilicante, digamos, y esta idea del desarrollo del rostro. Estas condiciones, hijillos, la capacidad de respirar, tonal y la capacidad de compartir o de alumbrar, y teyolía, la capacidad de estar en movimiento, nos proponen a un tipo de vida que coincide mucho con lo que señalaba, por ejemplo, Heidegger. En náhuatl existencia se dice nemilisti, y nemilisti quiere decir andanza. Nemili, cuando uno se encuentra en la sierra con una persona y le dice, campo Tihuala, ¿dónde vas? Las personas responden, Nio Nemi, pues aquí ando, aquí existiendo. Entonces, Nemili significa eso, ir existiendo. Y la existencia es un hacer camino constantemente.
mencionaba al inicio, cuando vamos a entrar al temazcal, entonces ofrecemos trabajo y esta idea o este proceso nos propone este contacto no solamente con lo físico, sino también con una entidad, con lo sagrado. Y finalmente el Ijiyot, y traducido esto como el Ixtowa o el Tlactowa, que es el decir o la palabra incluso. Entonces, para comenzar, el temazcal como alumbramiento implica una experiencia propia de contacto. Nadie puede alumbrarse por otra persona, nadie puede nacer por otra persona, nadie puede estar en contacto por otra persona. De tal forma que este alumbramiento, no solo en el momento de nacimiento, físico y metafóricamente hablando, sino en el espacio de gestación donde se encuentran las personas que entran al temazcal, hay un contacto directo con los elementos que están sucediendo ahí, que están teniendo la disposición: el fuego, el agua, el vapor, la tierra, pero también el viento, los cantos y las demás, digamos, explicaciones que se generan alrededor de estas 4 etapas que hemos mencionado. Entonces, no se otorga, no es que el temazcal otorgue un modo de ser particular, sino más bien que se pone en contacto con las posibilidades para ello, nos dispone a esas posibilidades para entonces en el alumbramiento disponernos tal vez de una forma distinta o de una forma otra. El segundo momento que implica el ofrecimiento de tabaco, y aquí quisiera detenerme un poco con la palabra tabaco, pisiek se dice en náhuatl. Tabaco, entonces, el pisiek, se compone de 2 vocablos: pilsi, que es pequeño, diminuto o estrechar, incluso hacer propio ser pequeño, y yetl, que quiere decir ijiyot u olor o aliento. Esto implica una idea o una comprensión muy apegada a la palabra como el aliento, como el ijiyot que sale justo de la boca de las personas. Entonces, el hecho de ofrendar tabaco implica resguardar la palabra, esto es hacer silencio como un componente importante de un proceso vital al estar en el temazcal, porque nos permite la escucha de los elementos que están jugando parte de ese proceso, de esa ceremonia, y entonces una vez que nosotros guardamos silencio, escuchamos esto que se nos presenta, el mundo que se nos presenta, y al nacer entonces podemos recuperar el aliento, es decir, podemos recuperar la voz, pero una voz distinta, no la misma que teníamos necesariamente, sino una distinta a partir de este contacto con los elementos que ya hemos dicho. De esta forma entonces se puede hablar también de la recuperación de un propio rostro y corazón, de nuestro propio rostro, de tal forma que el Dasman se puede quitar, se puede de alguna forma suspender por un momento, y entonces puede develarse esta condición propia del rostro y corazón de las personas. Entonces, el temazcal podríamos considerarlo como una ceremonia de la inhalación y de la exhalación primera del mundo, de tal forma que el temazcal se vuelve habitable, pero el mundo también se vuelve habitable para el Macehual, para las personas que asisten a él. Y de esta forma es posible también responsabilizar nuestro propio quehacer, nuestro propio habitar en la tierra. El tercer elemento que nos permite el contacto, decía, es el Ixtowa o el Tlactowa, y que se deriva justo de esta condición de guardar silencio y recuperar el silencio, recuperar la palabra posterior al temazcal. Entonces, desde este Tlactowa hay una apropiación colectiva del aliento del mundo. Esto quiere decir que nos da la oportunidad de hacer propio el mundo a partir de la palabra. El sentir el ijiyot, el sentir la respiración, el sentir el viento que estamos respirando en cada momento, nos hace hacer lo propio. Y en este hacer lo propio, con la renuncia a la palabra impropia en el temazcal, nos da la oportunidad entonces de hacer el silencio y finalizar con un proceso de comprensión distinta de lo que está sucediendo. El proceso ritual entonces implica ciertos extrañamientos, ya decíamos, para recuperar lo propio, como la desnudez, el calor, el vapor, el propio silencio incluso. Y de esta forma entonces nos da la oportunidad de renacer, de tener un alumbramiento distinto ante el mundo. Significa merecimiento. Entonces el Macehual es el que merece hacerse cargo de este aliento que comparte el mundo para después hacer emerger su propio rostro
nosotros. Entonces, Masigual es el merecedor en términos de que hace por la vida. Entonces, el hacer del Masigual es un hacer erótico, es un hacer de amor por la vida, para propiciarla. Y eso lo aprende, digamos, de las semillas, por eso la importancia del proceso de la semilla y de la siembra como un ejercicio de recuperación, como un pilar de recuperación del quehacer humano por excelencia, que es la procuración, que es el enraizamiento y que es el alumbramiento. Nosotros le denominamos en esta propuesta como dos momentos: cenitalidad y nadiralidad. Es decir, la semilla necesita ir al nadir, a la oscuridad total, a la compresión de la tierra, para desde ahí nacer a su seno, digamos, elevarse al momento donde no hay sombra, donde se abre totalmente al sol y se alumbra, ¿no? En este sentido, un poco como señalaba Heidegger de la Iglesia, ¿no? Es decir, estamos abiertos a la luz del mundo y quedamos en esa comprensión aclarados, digamos, aunque sea por un momento. Como decían Nezahualcóyotl, ¿no? Aunque sea de oro se rompe, aunque sea de pluma de quetzal se desgarra, solo un poco aquí. Ese solo poco aquí es la capacidad de claridad que podemos encontrar cuando somos alumbrados. Entonces, el temazcal es un ejercicio de traer a efecto la gestación, no es como una metáfora sin más, es un ejercicio de vivencia de la gestación. Insisto, por eso la importancia del contacto por todos lados, porque te sientes como estreñido, porque hay un esfuerzo para poder nacer y ese contacto es fundamental para construir eso que desde otras perspectivas se denomina idea de sí y de con todo, digamos, ¿no? De nacer completo. Y además el temazcal es un ejercicio de traer efecto a la gestación porque rememora a otro lugar arquetípico por excelencia de esta convivencia náhuatl, que es el Topan Mictlan. El Topan Mictlan es todo lo que está a nuestro alrededor y en donde además las cosas son como han de ser. En el Topan Mictlan nacen, digamos, estas tres condiciones: Teyolía, Ejido, Tonal, porque esas tres condiciones las compartimos con todo lo que habita